Estamos muy contentas porque tenemos otra vez por acá a Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, doctora en filosofía también, con un postdoctorado en filosofía feminista. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Hola, muy contenta de que me inviten otra vez a este espacio tan importante que va creciendo como espuma. Sí, nosotras también estamos muy contentas y contentos de tenerte por acá. Queremos preguntarte, y gracias, claro, por tomarnos la comunicación, queremos preguntarte algo que hemos visto esta semana sobre, pues ya sabes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esta reelección que ha sido pues muy criticada también por algunos grupos de derechos humanos, activistas, sobre Rosario Ibarra de Piedra. ¿Cómo has visto esta situación en general, como el contexto? ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre esto? Yo creo que la reelección de Rosario Pedra Ibarra fue la primera actuación éticamente muy reprobable de la mayoría legislativa del bloque gobernante. Mm. Desde muy al principio, el inicio de esta legislatura y del inicio de lo que se ha denominado el segundo piso de la Cuarta Transformación, se mostró que iban a ejercer la mayoría calificada, ¿no? Que habían centrado la propuesta de campaña en el ejercicio, en la posibilidad de impactar en la Constitución con el proyecto y el viraje de la política pública de la Cuarta Transformación, y así lo han hecho en asuntos que cabe festejar, como el desmantelamiento del Poder Judicial como un poder fáctico, como un lugar por donde se cuelan los intereses que ya no logran colarse por la vía de los proyectos de gobierno y de la política gubernamental. También lo vimos con la consolidación de los programas sociales, con la generación de estructura estatal para atender cuestiones de género, con la creación de la Secretaría de la Mujer, algunas más discutibles como la de la Guardia Nacional, que han estado en el foco de la discusión, pero bien que mal, todo había venido ocurriendo como se nos dijo que iba a ocurrir, ¿no? Que iban a ejercer con decisión esa mayoría legislativa. Avanzar hacia el proyecto que vendieron en la campaña y por la cual la gente fue convencida a votar, ¿no? Y con ese respaldo. Ujú. Lo que vimos con la CNDH es otra cosa. Fue el refrendo de un equipo al frente de la comisión que no ha dado buenos resultados y que no ha dado buenos resultados en el sentido de que el único contrapeso, ahora que la derecha tanto se llena la boca de los contrapesos para hablar en realidad de la necesidad que tiene la derecha de conservar espacios para ejercicio del poder cuando lo perdieron en las urnas, pero el único contrapeso que sí hay que cuidar es el contrapeso que permite desde la defensa de los derechos humanos contrarrestar la grandísima importancia que le está dando este gobierno a las Fuerzas Armadas y a la estrategia policíaca y militar de seguridad, ¿no? Entonces, Ujú. es un contrapeso importante porque tanta presencia armada con tantas prerrogativas en términos de seguridad pública, obviamente genera escenarios violatorios, genera un caldo de cultivo proclive a la violación de derechos humanos y lo hemos visto, ¿no? No tiene nada que ver con que se haya terminado ya la política sistemática de represión hacia los movimientos. Ok, ahí podemos conceder, pero en este sexenio ha habido al menos no solo uso desmedido de la fuerza por Ujú. parte de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, sino ha habido eventos que tienen que ser investigados y que tienen que ser denunciados. Y necesitamos una CNDH que lo haga. Estoy hablando de la niña que fue asesinada en Tamaulipas, estoy hablando de los migrantes que fueron asesinados en Chiapas. Es decir, la extensión y las prerrogativas de unas Fuerzas Armadas volcadas a tareas de seguridad pública genera escenarios violatorios de derechos humanos. Y necesitamos una CNDH que acompañe al pueblo de México en la defensa ante esas posibles situaciones, por ejemplo. Y la mayoría legislativa nos dio a entender que no está dispuesto, que la 4T trabaja con una CNDH que se ha mostrado torpe, que se ha mostrado omisa, y no solo, que incluso se ha demostrado narrativamente respaldando a la política gubernamental, no solo en la conformación de sus equipos de trabajo poco independientes, sino también en su actuación pública. Entonces, a mí me pareció lamentable, me pareció que tampoco se cuidaron las formas, queda muy mal una mayoría legislativa que elija a la peor evaluada en el propio proceso de evaluación que el Senado instaló.
Entonces, la primera vez que esta mayoría legislativa actúa cuando uno se pregunta, ¿y por qué lo hicieron? Y te contestan, porque podemos, porque tenemos los números para hacerlo, simple y llanamente, sin necesidad de aducir razones, sin necesidad de entablar diálogo con todas las personas que se acercaron a presentar perfiles desde la lucha y la defensa de los derechos humanos. Lejos está Nacheli Ramírez, lejos está Tania Ramírez de ser artefactos de los poderes fácticos. Eran perfiles sólidos que se presentaron con la idea de robustecer una CNDH en tiempos de que necesitamos una CNDH robusta. Entonces, bueno, yo quedé verdaderamente con un muy mal sabor de boca, no solo yo, muchas organizaciones de derechos humanos que no podemos decir que han estado en comparsa con la derecha para desestabilizar a la 4T. Así que bueno, creo que es, como reitero, la primera actuación francamente, éticamente reprobable de la mayoría legislativa del bloque de gobierno. Teresa, y justamente ayer teníamos acá a Nancy Flores, que nos comentaba de este lado, de más bien cómo lo ha tomado también la derecha, ¿no? Que ahora se dicen demócratas y preocupados por los derechos humanos. ¿Cómo poder diferenciar, y si es que se puede hacer, digamos, estas demandas legítimas ante la eficiencia de una comisión nacional, y esto también, este discurso que la derecha pues se ha apropiado, se ha agarrado y que lo ha llevado hacia su lugar? Pues, ¿cómo ves esta perspectiva y también, digamos, en el tratamiento mediático que se ha dado al tema? Claro que hay que decirlo, y me parece que es responsabilidad de la crítica a este tipo de medidas deslindarse permanentemente y de las voces de la derecha, de este nado sincronizado, y no solo, además, denunciar la utilización absolutamente hipócrita y cínica de estas causas por parte de quienes defendieron al poder en los casos de ABC, defendieron al poder en Ayotzinapa, defendieron al poder en Aguas Blancas, defendieron al poder ante tantos agravios del pasado, ¿no? Entonces, hay que decirlo con todas sus letras. Marco Cortés debería lavarse la boca antes de pronunciar siquiera el nombre de Tania Ramírez, y tal cual, Carolina, tirarse los dientes antes de pensar siquiera en Rosario Ibarra de Piedra. No son sus causas y hay que disputárselas, y hay que decir y denunciar que no son sus causas. Esta defensa, como si la CNDH hubiera sido independiente algún día, ¿no? ¿Cuál independencia tiene un organismo que puede ser dirigido por alguien que también dirigió la Procuraduría General de la República? O sea, una estructura institucional en donde puedes pasar de la PGR a la CNDH no es una estructura institucional en la que la defensa de los derechos humanos sea una actividad independiente, ¿no? Entonces, no es que tuviéramos una buena CNDH y ahora tengamos una no independiente, es que justo hay que exigirle a la Cuarta Transformación que tenga ese contrapeso. Si va a apostar tanto por una estrategia securitista, necesitamos que los derechos humanos queden salvaguardados, y eso sin una CNDH robusta no se puede hacer. Que hay que diferenciar eso de la crítica cínica, hipócrita, desmemoriada de la derecha, hay que hacerlo, pero eso no nos puede evitar seguir diciendo que se cometió no un error, sino un agravio contra los derechos humanos el otro día en el Senado. Ok, Teresa, pues muchas gracias por ponernos también en contexto, por ampliarnos también la perspectiva. No quiero tampoco dejar de preguntarte sobre esto que seguramente ya viste también en la miniatura del programa de hoy, pues de esto que se está armando en general en algunos medios sobre que Claudia Sheinbaum pues es solamente el títere, que no tiene autonomía, que otras funcionarias también como Rosa Isela, como Luis Alcalde, que solamente obedecen de alguna manera extraña a el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo reiterado con la presidenta. Y que él es el que está gobernando y que la presidenta pues no tiene ni siquiera la capacidad como de reconocerlo y tampoco la autonomía para marcar el límite. ¿Nos puedes desde tu perspectiva explicar de dónde vienen estos dichos? ¿Cómo podemos interpretarlos? Es puritita misoginia, violencia política de género, Carolina. Así como yo critico mucho que la actuación el otro día del bloque mayoritario en el Senado se puede entender solo porque pueden hacerlo, también si nosotros veíamos el debate legislativo, algunas razones arrebatadas, robadas, expropiadas, se dijeron, pero muchas aseveraciones y muchas afirmaciones tenían que ver con quién manda aquí, con quién lleva los pantalones, en esta lectura de que en realidad seguro Claudia tenía otra candidata, pero entonces se acabó imponiendo vía la operación política de Adán Augusto, la posición desde Palenque, lo cual es no solo
irrisorio de cara a lo que ha venido declarando Claudia todos los días en la mañanera. No se sostiene, no tiene absolutamente ningún correlato en los hechos reales. Claudia ha reafirmado su adhesión a cómo se ha estado comportando, por ejemplo, el bloque mayoritario en el Senado. Respecto al tema específico de Rosario Piedra, ha dicho no una, no dos, no tres, decenas de veces que considera que es un buen perfil. Es decir, no hay ningún dato empírico que nos haga presumir la hipótesis de que hay una especie de poder tras el trono, ¿no? Por supuesto que se trata de una lectura misógina cuando se les cae. No solo hablan de que en realidad Andrés Manuel gobierna desde la chingada, sino que también, por ejemplo, ahora están intentando, ya lo dijeron además, ¿no? Este personaje patético de Pablo Magluf lo anunció, ¿no? Que iban a hacer de la cizaña y del amarre de navajas su forma de intervención en el debate público, y así lo están intentando sugerir que en realidad Adán Augusto se manda solo y que en realidad Claudia Sheinbaum no tiene incidencia en la política legislativa del bloque gobernante porque ahí manda a Adán Augusto, mientras que en diputados manda Monreal. Es decir, hay toda una construcción de narrativa de palidecer el protagonismo de la presidenta de cara a estos perfiles que además son por muchas razones bastante cuestionables, como por ejemplo Ricardo Monreal, ¿no? Pero me parece que hay que señalar con todas sus letras que se trata de una estrategia narrativa de respuesta misógina ante la llegada de un perfil como el de Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y lo vamos a tener mucho tiempo, ¿no? Cuando llegaba Claudia Sheinbaum, lo dijimos en algún espacio ahí con los moneros en Chamuco TV, se aminoró el clasismo con el cual se descalificaba la figura de López Obrador, que si no se vestía bien, que si no hablaba bien, que si se comía las heces, que si era naco, que si, etcétera, ¿no? Entonces se aminoró porque Claudia Sheinbaum proyecta las aspiraciones de una clase media de élite, ¿no? Pero no íbamos a tardar ni 2 días en esa anestesia del clasismo de la derecha cuando iba a aparecer la misoginia. Y efectivamente se fue el clasismo y apareció el machismo y la misoginia. Y así vamos a estar todo el sexenio, porque más allá de que sean perfiles cuestionables y equivocados quienes dicen estas cosas, en realidad lo tenemos que entender, Carolina, como una reacción narrativa del patriarcado herido por la llegada de una mujer a la presidencia de la República. Ok, Teresa, pues muchísimas gracias por por tu tiempo, por el espacio, por ampliarnos también la perspectiva. No sé si quieras agregar algo más. No, Carolina, agradecerles el espacio. Creo que es bien importante que las audiencias tengan como una diversidad de miradas y que también tengamos, reitero, la capacidad de decir es importante sostener visiones críticas respecto a medidas cuestionables de la 4T y de que cuidemos esas cuestiones, estas posturas críticas de que la derecha se las lleve a su molido. También es nuestra responsabilidad. Ok. Bueno, Teresa, pues muchísimas gracias. Esperamos pues tenerte de nuevo por acá porque seguramente, como bien dices, esto es apenas el principio, vendrán más cosas, más temas y pues siempre también tu mirada crítica es muy necesaria de este lado. Muchísimas gracias, Teresa. Carolina, buenos días y saludo a toda la gente que nos sigue. Gracias, un abrazo.